Bueno, ya sabemos por qué estamos parados aquí. PR que era magnífico. Vamos a hacerlo cuaternario para reducir el ancho de banda. Ah, no, pero vamos a seguir hacia arriba porque pareciera que como la relación de FS con FBit va siendo más pequeña en la medida que M crece, en donde N también crece, no, entonces vamos a darle hacia adelante para seguir ahorrando ancho de banda. Y efectivamente así se hizo. ¿Ok? Y hoy en día se mantiene. Entonces, la idea es que tenemos en general una señal que toma diversas fases. En este caso estamos hablando de M fases y una forma de expresar matemáticamente eso para que queden separadas de manera uniforme a lo largo del círculo con la misma distancia radial y bien equiespaciados, digamos, ¿no? Entre una pelotica y otra, angularmente hablando. Entonces se define la fase así: 2 a sub k más 1 por pi entre m, esto incluso aplica a m igual 4, por supuesto, con los valores de a sub k que son números enteros que van desde 0 hasta m menos 1. Por ejemplo, en m igual 4, que es q p de sk, llegaríamos 0, 1, 2, 3. Y cuando vamos poniendo esos valores aquí, por ejemplo, con a sub k igual 0 me daría 1, esto daría 1, pi cuarto, y así sucesivamente. Claro, se van dando, no así pi cuarto menos pi cuarto, sino que se va como avanzando hasta completar los 2 pi. ¿Ok? Pero así se expresan las diferentes fases, como en este caso, que por ejemplo sería pi octavo, la siguiente es 3 pi octavo, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que esto se generaliza hasta M, el que usted quiera. En la práctica, M256, tranquilamente. La verdad es que yo creo que ahorita nadie en ninguno de los estándares se está usando más de 256. Bueno, lo cierto es que aquí volvemos, aquí no voy a discutir mucho el tema, pero aquí volvemos a separar esta expresión única de cada símbolo en una componente coseno y una componente seno. Y aquí les voy a poner algo que puede que les cueste un poquito entender y es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, se toma esta fase que toma, vamos a suponer, pi cuarto menos pi cuarto, 3 pi cuarto menos 3 pi cuarto. Vamos a suponer que es QPSK. Eso es el coseno de esos valores. Entonces, en general, cuando estamos hablando de M grande, vas a tener el coseno de un montón de fases positivas y negativas. Es decir, que si tú graficas en el tiempo esta variable, coseno de phi de k, te va a dar algo así. ¿Me explico? Vas a tener una señal constante durante todo este símbolo, ¿ok? Y ese valor es igual al coseno de las fases posibles. Lo cierto es que esto es muy parecido a un no retorno a cero polar, ¿verdad? Y además yo me puedo adelantar porque esos valores van a estar limitados a más o menos 1. Y al final, la potencia de eso, que es lo que se pone aquí, antes de ponerte símbolo sin cuadrado de este símbolo, es la potencia de un coseno cualquiera de amplitud 1, que es a cuadrado sobre 2. Entonces, de una manera un poquito, digamos, brusca, me van a tener que creer que lo que acompaña a la componente coseno y a la componente seno son señales o formas de onda no retorno a cero polar con potencia 1 medio. Y por lo tanto podemos obtener sus depths, ¿ok? Y por lo tanto podemos obtener la depth final de la modulación MPSK, que por cierto, fíjense que es muy parecida a la que vimos en QPSK. ¿Ok? Y ahora entonces podemos pensar qué pasa en la medida que M crece. Vamos a ver cuáles son los problemas o cosas que son buenas con que... Profe, Sí, tengo una duda. sí, dime, Aisa, te escucho. Eh, profe, siempre que tengamos un costo es seno o siempre que no tenga que salir. O sea, vamos a ver si te entendí porque ¿Me sonó muy escucha? corto. Ahora sí,
Profe, que siempre que tengamos un coseno con desfasaje hay que separarlo en coseno y seno o indiferentemente de eso siempre hay que o sea, desglosarlo en coseno y seno. Digamos, digamos, hace un ratico dijimos, mire, ¿saben qué? Olvídense del procedimiento Gram-Schmidt para las modulaciones amplitud y fase, olvídense. Vamos a usar una base coseno y una base seno. Ante ese punto de vista, acuérdate que la constelación es la representación de cada símbolo en función de la base. Entonces, en el fondo, lo que tú estás diciendo es eso, porque si yo te digo que un símbolo es 8 coseno de omega sub ct más 3 seno de omega sub ct, tú dices, pero ya va, porque es que coseno se parece a su 1. Y entonces sustituyes el coseno, déjame ponerte aquí eso, 8 coseno, ¿ok? 8 coseno. Tú dices, no vale, pero ya va, esto se me parece usu 1. Sí, es verdad, pero no es usu 1. Coseno, vamos a decirlo así, usu 1 es un número por coseno. Ese número es raíz de 2 F símbolo. Pero entonces tú podrías escribir 8 usu 1 entre la constante esa, raíz, no la voy a escribir porque es horrible, raíz de 2 F símbolo. Y ya que estás haciendo, al describir los símbolos como cosenos y senos, estás fácilmente encontrando su constelación. Porque, por ejemplo, suponte que K vale 1. Entonces ya tú sabes que ese símbolo tiene componente 8 usu 1. Entonces tú buscas en el eje usu 1 el 8 y sabes que está aquí. Y luego tienes que la coordenada usu 2 es 4. Ok, entonces el símbolo está aquí. Ok, porque tiene 8 usu 1 más 4 usu 2. En definitiva, la respuesta concreta a tu pregunta es que sí. Es decir, claro, óyeme, no lo vas a hacer si no hace falta. O sea, me explico. Yo te puedo estar hablando de una modulación de fase y me interesa la DEP. Ojo, ya tú la DEP la tienes. No tienes que para nada volverla a deducir, ni mucho menos. Entonces, tú te concentras en tu DEP y preguntas entonces cuál es el ancho de banda, tú ves portador ahí, no, etcétera, y te concentras en eso y en ningún momento tuviste que expresar los símbolos como coseno y seno. Pero si yo te pido, por ejemplo, tome el símbolo S8, y exprésemelo así, pero póngame valores concretos para phi y b. Ahí te tienes que fajar. Ahí te tienes que fajar porque tienes que escribir. Suponte que tú lees las coordenadas de esto aquí y esto te da menos 3 usu 1 más 2 usu 2. Entonces, tú eso, menos 3 usu 1 más 2 usu 2, trigonométricamente tienes que lograr escribirlo como esto. Y de eso vamos a hablar más adelante. Al final vas a terminar igualando dos términos. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que esto es no sé cuánto usu 1 más no sé cuánto usu 2, pero usu 1 y usu 2 son cosenos y senos. Entonces quitas usu 1 y usu 2 y lo pones en funciones de coseno y seno. Y por otro lado, esto lo descompones como b coseno de omega sub ct coseno de phi menos b seno, 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 e igualas las dos cosas. Y puedes despejar matemáticamente el valor de b y el valor de phi. Entonces ahí sí vas a necesitar hacer esa representación como coseno y seno. ¿De acuerdo, Aixa? Ok, entonces sigamos. Entonces fíjense, bien, a ver, ok, a su orden. Pueden consultar en cualquier momento, de verdad que, de hecho me agrada, pero no se sientan forzados tampoco, ¿no? O sea, no hay problema. Ok, decía yo, vamos a ver qué pasa cuando M crece. Observen, por ejemplo, la relación que tiene Fs con N, pero ¿quién es ese N? Es aquel número, ¿verdad? Tal que 2 elevado a N me da M. Por ejemplo, si es 8 PSK, M vale 8, N vale 3. Pero lo importante es que en la medida que M crece, N también. Por lo tanto, la relación numérica entre F símbolo y F bit va decreciendo, de tal manera que el ancho de banda se va a reducir. Ustedes piénsenlo siempre, aquí siempre va a decir FC más F símbolo, y el ancho de banda siempre va a ser 2 F símbolos, sí, pero ya va. Para ver que hay reducción, tú lo pones en función de F y dices, sí, sí, hay reducción. Entonces, efectivamente, estoy convencida
de que en la medida que me voy a un M más grande, chéverísimo, buenísimo. Estoy ganando porque ocupo menos ancho de banda. Genial. Sí, sí, pero ya va. El mundo no es nada más que el ancho de banda. Vamos a ver la fortaleza frente al ruido. Entonces, fíjense que aquí yo obtengo a través de, escojo estas dos peloticas porque son las más cómodas para calcular la distancia mínima, las dos que están alrededor de este eje, y saben que esta fase es pi sobre m, porque la primera fase se mide con respecto a este eje. Entonces, por ejemplo, en cuaternario esto sería pi cuarto, entonces quedaría en la diagonal. Pero bueno, en general, fíjense que yo puedo sacar el seno de pi sobre m y me da la mitad de min, porque de min es todo esto. Entonces, seno de pi sobre m es de min medio dividido entre la hipotenusa. Pero es que la hipotenusa es raíz de e. De manera que yo puedo despejar de min y queda esta expresión matemática. Aquí es requete obvio, que cuando m crece, el seno de un arco que va tendiendo a cero se va haciendo pequeñísimo, también tiende a cero. M crece, de min decrece, estamos fregados, porque la fortaleza frente al ruido disminuye. Y aquí les pongo, por ejemplo, m igual 4, m igual 8, m igual 16. Observen que claramente el de min más grande es el de cuaternario, por no poner el binario, ¿no?, que sería el ganador. Pero en este caso el ganador entre todos estos es este, porque fíjense que genera el valor mayor, el mayor valor de min. ¿Ok? Esto no se nos va a olvidar y lo vamos a necesitar en un rato cuando querramos comparar, como me la paso haciéndolo, dos esquemas. Por ejemplo, voy a comparar MPSK con MQAM y lo voy a hacer con M igual 16. Entonces, esto lo voy a requerir dentro de un ratico. ¿De acuerdo? Pero ya saben de dónde sale. Muy bien. Ahora, con esa inquietud en mano, en ese momento ya la tecnología había avanzado y empiezan a estudiarse esquemas alternativos que, oye, por favor, que no me vuelvas a aumentar el ancho de banda, pero mejórame la calidad. Y aparece, contra todo pronóstico, y lo tengo que decir, porque uno le toma idea a la modulación de amplitud porque siempre pierde, ¿no? Y siempre pierde porque el ruido es aditivo. Entonces, si la amplitud, que es lo clave, se le suma ruido, pues obviamente que los esquemas de modulación de amplitud pareciera que no van a ganar. Sin embargo, curiosamente, en los sistemas digitales, haber combinado modulación de amplitud y fase fue lo mejor que podía ocurrir. Porque ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, 16 QAM comparado con 16 PSK tienen exactamente el mismo ancho de banda porque es el mismo M, pero además 16 QAM tiene una mayor fortaleza frente al ruido que 16 PSK. Entonces les digo que esto es una maravilla. Por cierto, que esto, la hija de la profesora Maricristi fue mi tesista. Probablemente saben que he manejado muchas tesis tratando de hacer simuladores para señales y para comunicaciones, que eran las materias que yo dictaba en la UCAP, o que di. Bueno, ahora solo dicto comunicaciones. De hecho, en este momento tengo unos tesistas trabajando en un simulador para comunicaciones 2. Entonces, ella trabajó en Octave porque mi idea era deslastrarnos de MATLAB, ¿ok?, e irnos hacia algo que fuese gratuito. Y efectivamente ella programó todo en Octave y esa fue su tesis de grado, hacer un simulador de todo esto que estamos haciendo, que es generación de señales, paso por canal, etcétera, etcétera. Hizo un simulador y entre las cosas que ofrecía el simulador eran estas gráficas. Estas gráficas se corresponden a los 16 símbolos que están presentes en una modulación 16 QAM. QAM es Quaternary Amplitude Modulation. ¿Ok? Entonces, fíjense lo simpático de la situación. Primero, usted mira la señal en tiempo y luce así. Ya se las había mostrado. Usted nota cambios de amplitud y nota también algunos cambios de fase que no sabe identificar mucho. ¿Ok? Eso está asociado, y en este momento vamos a cambiar la forma de hacer las cosas,
esta vez lo vamos a hacer un poquito al revés. Vamos a pintar primero o dibujar primero la constelación. Listo. La modulación 16 QAM se grafica de esta manera. En cada cuadrante, vamos a llamarlo así, hay 4 símbolos y de manera idéntica están en los otros 3. ¿Ok? Fíjense que hay una variable que yo llamo A y fíjense que la distancia entre estas peloticas de manera horizontal es 2A. Por cierto, si miramos la distancia vertical también es 2A. De tal manera que ya podemos saber cuánto vale de min. Vale 2A. Claro, me falta poner A en función de la energía. Eso lo vamos a hacer. Pero lo cierto es que en este caso es mucho más fácil que el modelo matemático de la señal ya esté relacionado con las bases. De manera que es muy fácil entender cómo se van construyendo todos los símbolos. Eso sí, hay que meter en el juego, y por eso tuve que hacer el ejercicio que les hice, unas señales, así como BDT en binario, que la usamos, aquí vamos a tener unas señales imaginarias que se llaman caso 1 de T y caso 2 de T, que son señales cuaternarias, no retorno a cero polar, ¿ok? Que son exactamente, se las pinté aquí igualita porque ya la estudiamos antes de comenzar formalmente esta parte del curso, de esta parte de la clase. Entonces, caso 1 de T son así y fíjense que como pongo A aquí, ¿verdad? Los valores que tienen esto son tales que al final le produzcan las amplitudes que usted quiere que vayan al canal. ¿Ok? Recuerden que U sub 1 va a ser un coseno y U sub 2 va a ser un seno, como está aquí expresado, y vamos a aplicar aquello de que el número de ciclos de portadora entre símbolos va a ser un número entero, de manera que ya conocemos la amplitud de esas bases, que son raíz de 2 sobre TS o lo que es lo mismo raíz de 2FS. Entonces vamos a modelar, ¿verdad?, el comportamiento de esta señal que va al canal, de esta, a través de esta expresión matemática. K sub 1 y K sub 2 pueden tener 4 valores distintos, menos 3, menos 1, 1 y 3. Por ejemplo, fíjense que este símbolo es menos 3 U sub 1, menos 3 U sub 2. Es decir, que en ese caso K sub 1 vale menos 3 y K sub 2 vale más 3, porque aquí hay un menos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Usted puede tener, por ejemplo, este símbolo tiene una componente U sub 1 que es A, por lo tanto K sub 1 vale 1, y una componente U sub 2 que es 3A, por lo tanto K sub 2 vale menos 3. Entonces fíjense que este modelo matemático es muy simple y me da pie a generar 16 formas de onda distintas. Queda muy claro lo siguiente. Estudiemos este cuadrante. Saben que las amplitudes que están aquí están asociadas a la distancia radial. Supongamos que esta distancia radial me da 4. Esa es la amplitud más pequeña presente en esta pelotica. Ojo, esto no es 4. No, no. Pero va a estar asociado a este 4. Repito, la distancia radial no es la amplitud, pero está asociado a la amplitud. Por ejemplo, esta distancia radial está asociada a estas amplitudes que son intermedias. Y esta distancia radial está asociada a las amplitudes más grandes. O sea, son proporcionales, pero no es igual. El descubrir usted este valor lo ayuda, pero no tiene todavía la respuesta de cuánto vale eso. ¿Ok? Muy bien, eso es importante. Veamos en el primer cuadrante, notamos que hay justo 3 amplitudes distintas. Una, estos dos tienen la misma amplitud, este y este símbolo tienen la misma amplitud, y hay una distancia más larga que es esta. O sea, hay 3 amplitudes distintas, que por cierto, se repite en todos los demás cuadrantes. Y eso es lo que usted está viendo en esta gráfica. Usted ve señal chiquitita, señal mediana, señal grande. Y eso es lo que usted ve aquí. Entonces, fíjense que estos símbolos que están llamados allí S6, S10, S7, etcétera, fíjense que son los que tienen la amplitud más chiquita. ¿Ok? Fíjense que los que están en las esquinas corresponden a las esquinas. ¿Ok?
Perfecto, tenemos 3 amplitudes distintas. ¿Y fases? Veamos, esto es una fase. Estas están en la misma línea angular, o sea que es una sola fase para los 2 símbolos, la misma, tienen diferentes amplitudes, pero misma fase. Y aquí está una tercera fase. Aquí siguen más fases, aquí sigue otra fase, es decir, en general tenemos 3 fases en cada cuadrante, o sea, tenemos 12 fases distintas y 3 amplitudes distintas. Y si usted mira en detalle, mire aquí el comienzo para que vea cómo las fases van cambiando, ¿no? Y allí usted se va a dar cuenta que efectivamente lo que va al canal es una señal que va a ir cambiando en amplitud y en fase. ¿Mejor? Entonces, esto es maravilloso porque además sacar la dep de esto es facilísimo porque yo conozco la dep de estas señales. Las vimos al comienzo, que era básicamente la potencia por t símbolo por sin cuadrado de ft símbolo. Y el coseno está aquí inmerso, o sea, para sacar la dep no lo puedo hacer con uso 1 allí. No, no, no. Tiene que ponerlo en función del coseno. Entonces, uso 1 es esto que está aquí. Entonces, usted mete esto aquí y se faja a calcular la dep utilizando el teorema de modulación, que es que al multiplicar por coseno, la dep de esto va para arriba, va para abajo. Y por cierto, va a dar igual en los dos. Y eso nos lleva rápidamente, sin mucho trastorno, a la dep final, que es esta que está aquí. Que es esta que está aquí. Mismo resultado de antes. Un sin cuadrado, estoy solamente mostrando el lado derecho. Un sin cuadrado centrado en la frecuencia de portadora y cuyo primer corte es Fc más F símbolo y a la izquierda Fc menos F símbolo, o sea, el ancho de banda es 2F símbolo, lo mismo de siempre. ¿Ok? Y fíjense que, cómo se repite eso, ¿no? Entonces, en este caso, dense cuenta que la ocupación espectral aparentemente de 16 QAM, que es el caso específico, porque es que es un horror que yo les dé, por ejemplo, un 64 QAM, un 32 QAM. Por eso siempre trabajo con 16 QAM para mostrarles, aunque en la práctica, por ejemplo, en los estándares 4G y 5G, no se usa 16 QAM, se usa 64 y 256 QAM, o 64 QAM, 64 QAM. Entonces, por eso es que lo hago con un número relativamente bajo. Pero resulta que hemos encontrado algo maravilloso, y es que la dep es igualita que la de 16 PSK. Entonces lo que queda es competir con Demin, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, nosotros, bueno, déjenme saltarme esto primero, déjenme hacer esto primero. Fíjense, esto es lo que nosotros trabajamos en PSK, mejor dicho, en MPSK. Y para M igual 16, este fue de mí. Ahora voy a hacer algo similar con la energía. ¿Ok? Fíjense bien que para calcular la energía aquí es bastante fastidioso porque, digamos, tengo que agarrar cada símbolo y sacarle la energía. Por ejemplo, este A cuadrado más A cuadrado, tengo una preguntita por aquí, profe, que era M. M es el número de niveles de cuantificación. Por ejemplo, aquí es M16. ¿Ok? Por ejemplo, QPSK, esa Q es de cuaternario y tenemos 4 fases distintas. Eso es M. M es el número de niveles de cuantificación. Por ejemplo, si es 64 QAM, M vale 64. ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense que aquí decía yo que para calcular la energía es un fastidio, porque tengo A cuadrado más A cuadrado, es la energía de este. Ah, pero ya va, también es la de este, también es la de este, también es la de este. Lo cierto es que empiezo a darme cuenta que hay varios símbolos que tienen la misma energía. Por ejemplo, estos 4 tienen como energía 2 a cuadrado, que es a cuadrado más a cuadrado. Entonces lo multiplico por la probabilidad del símbolo. Fíjense que como son 16 símbolos, la probabilidad es 1 sobre 16, pero lo multiplico por 4 porque voy a tener la misma situación con este símbolo, con este símbolo y con este símbolo. Lo mismo vamos a hacer con los medianos. Los medianos son, este por ejemplo es 3a elevado al cuadrado, que es 9a cuadrado,
más a cuadrado, o sea, 10 a cuadrado. Bueno, les cuento que este símbolo, este símbolo, este símbolo, todos esos, 8 símbolos, 2, 2, 2 y 2, tienen exactamente esa misma energía, que es 10 a cuadrado. Entonces pongo 10 a cuadrado por la probabilidad de cada símbolo por 8 veces, porque tengo 8 símbolos que se comportan igual. Y finalmente tengo los de energía más amplia, que es 3a elevado al cuadrado, que es 9a cuadrado, más 3a elevado al cuadrado, que es 9 a cuadrado, o sea, da 18 a cuadrado. Como hay 4 símbolos iguales, calculo la energía de uno y la multiplico por 4. Estos son los 4 símbolos de más energía. ¿Ok? Y listo. Llego a que la energía es 10 a cuadrado. ¿Ok? Haciéndolo de manera bastante rápida. Por lo tanto, como yo sé que de min es 2a, me conviene poner a en función de la energía. La despejo de aquí. Y entonces pongo que de min es 2a, pero a es raíz de 0.1e. Y miren lo que me da. ¿Ok? Me da este valor. Compárenlo. Obviamente, la distancia mínima ganadora es 16 QAM, porque esto es más grande. Quiero insistirle en que quiero que de min sea el mayor posible. No se me confundan porque pongo un subíndice min. ¿Por qué pongo un subíndice min? Porque aquí hay muchas distancias, por ejemplo, entre símbolos, a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, pero a mí no me interesa todas esas distancias, me interesa es la mínima. Entonces, a eso es lo que yo llamo. Entonces, en una constelación, ubico la distancia más pequeña y esa es la que comparo con el otro sistema. Entonces, comparo este de min con este de min, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo no suelo hacer eso de, por ejemplo, comparar un sistema con m igual 8, 8 niveles de cuantificación, 8 fases distintas, con m igual 16. No, eso yo no lo hago. Yo comparo esquemas similares en M. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aplausos para 16 QAM, aplausos en general para M QAM. Y entonces, este es el momento de decirle qué pasa en la vida real. En los estándares 4G y 5G es algo tan interesante que viene, digamos, formando parte de, déjeme que tengo cambié la vista. Un momentico. Ya va, déjeme cambiar un poco la vista. Ok, yo no sé qué hice. Bueno, no puedo cambiarla, pero quiero quitar esto de aquí. ¿Ustedes están viendo a los participantes? Pues no sé si ustedes tienen otra vista. Uno va cambiando la vista y no lo puedo cambiar. ¿Cómo hago para quitar esto? Ok, vamos a dejar esto así. Listo. Ok. Entonces, bueno, lo quité porque es que sobre todo no porque me encanta verlo, pero realmente me quita espacio en la pantalla. Entonces, ¿qué hacen los esquemas 4G y 5G? Se usan 3 modulaciones desde el menor orden hasta un mayor orden. Ejemplo, por ejemplo, QPSK 64 QAM, 256 QAM, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de arrancada, cuando se establece la comunicación entre dos usuarios, se establece el orden más alto de la modulación. ¿Por qué? Para que ahorremos ancho de banda. En los sistemas celulares se establecen radio base y ahí se fijan ubicaciones geográficas que atiende esa radio base. Esa radio base tiene varios canales definidos y por lo tanto tiene un número de usuarios máximo que puede atender en un momento determinado. Por supuesto que él asume que el canal está buenísimo, no está tan perturbador y entonces a todos los usuarios le asigna transmisiones 256 QAM. Empieza a deteriorarse el canal, puede ser por cuestiones atmosféricas o porque sencillamente el usuario se va alejando, va teniendo menor intensidad porque va en un carro y lo primero que hace el sistema
de transmisión, es decir, ah, caray, no, 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 yo no le puedo dar esa transmisión a ese usuario con tan mala calidad. Y de inmediato, sin que nadie se entere, cambia a una modulación de más bajo nivel. Y si es necesario, sigue cambiando. Va a llegar un momento, en el caso hipotético de que sea que el usuario se está yendo, que lo desengancha y el usuario es enganchado en otra radio base, porque va avanzando y le toca otra antena. ¿Ok? Pero es interesantísimo ver cómo eso se aplica en la práctica de una manera tan importante que en un sistema de transmisión de datos, porque ya no se puede hablar de sistema telefónico, un sistema de transmisión de datos se va cambiando activamente el tipo de modulación para siempre garantizarle la calidad, la calidad de servicio. Fíjense que, por ejemplo, sistemas como DirecTV, que ahora se llama Simple TV, hacen cosas diferentes. Ellos tienen que trabajar con una modulación de muy bajo nivel, después les explicaré por qué, por las distancias, ¿ok? Porque hay mucha atenuación presente, entonces no se pueden estar poniéndose a estar inventando de poner modulaciones con M grande. Entonces lo que hace, por ejemplo, el sistema, y a todos nos ha pasado, es que si se empieza a deteriorar la señal, la cortan. O sea, ellos tienen como meta que o dan un servicio aceptable o no lo dan. Y ellos no pueden hacer la gracia que se hacen, por ejemplo, en 4G y 5G, porque no estamos subiendo no sé cuántos mil kilómetros, ¿verdad? Para llegar a la antena o bajar. Entonces, fíjense qué interesante cómo cosas que son dramáticamente matemáticas van teniendo sentido práctico, ¿no? Y eso es bien, bien, bien relevante. ¿Ok? Ahora me voy a devolver, que quede pendiente de mostrarles que también aquí el receptor que se usaría en 16 QAM, perdón, en M QAM, en MPSK es el mismo, ¿verdad? Simplemente tiene dos ramas. O sea, el caso de que M sea 16 o 256 no cambia la estructura del receptor. Lo que sí pasa es que como hay más símbolos, usted va a tener más valores posibles de Y1 y Y2. Y1 y Y2 van a ser las proyecciones, por ejemplo, supongamos que aquí está el símbolo 1, vamos a suponer que este es el símbolo 1, entonces supongamos que no hay ruido. Entonces, lo que llega al receptor es la señal limpiecita y aquí a la salida vamos a tener estos valores A y A. En Y1 usted va a tener A y en Y2 va a tener A. Por supuesto, eso es mentira, porque en la vida real ese símbolo va a llegar sucio. No importa, lo que hacemos después es establecer comparaciones, vamos a poner sistema de comparadores para ver, mira, Y1 es tal, por ejemplo, Y1 y Y2 son positivos. Ah, bueno, listo. Ya yo sé que es uno de estos cuatro símbolos. Ah, no, no, pero además la proyección en US1 es menor que tanto. Ah, bueno, pueden ser uno de estos dos símbolos. Ah, no, no, pero la proyección en US2 es menor que tanto. Listo, es este símbolo. Así trabajan los sistemas de toma de